Bien, ahora pasemos a lo que es clasificación del triángulo. Ellos se clasifican de dos maneras. El primero por la medida de sus ángulos y el siguiente por la longitud de sus lados. Vamos a ver aquí por la medida de sus ángulos. Ellos también se dan de tres maneras. Triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y el triángulo obtusángulo. En el triángulo rectángulo, ¿por qué? Porque tiene un ángulo recto. Entonces automáticamente sus otros dos ángulos van a sumar ¿cuánto? 90 grados para 180, ¿de acuerdo? Suman 90 grados. Y también, los lados que forman el ángulo recto, ellos se denominan catetos. Del ángulo recto, el lado opuesto, se denomina hipotenusa. AB y BC, catetos. El ángulo recto, el lado opuesto, vendría a ser la C, vendría a ser la hipotenusa. Ahora, sus lados se relacionan con el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A la suma de los cuadrados de ¿quién? De los catetos. Y si le sacamos la raíz cuadrada de ambos miembros, entonces en el gráfico vendría a ser que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de ¿quién? De los catetos. Triángulo acutángulo. ¿Por qué triángulo acutángulo? Porque sus ángulos interiores son agudos, o sea, sus medidas van a ser menores que 90 grados. Nos vamos a apoyar aquí en el triángulo rectángulo, ¿sí? Que los catetos permanezcan constantes, sus longitudes no van a variar. Si cerramos un poco los catetos, ¿qué ocurre con el ángulo recto? Disminuye, se hace agudo. ¿Qué ocurre con la hipotenusa? Va a optar un nuevo valor, y ese valor, ¿qué va a ocurrir? O su longitud, ¿qué va a ocurrir? Va a tener que ser menor que este valor. Cuando los catetos cerramos un poco, se hace agudo, o sea, el ángulo agudo, el lado opuesto. Eso ocurre en el triángulo acutángulo. Como él es el ángulo agudo, el lado opuesto, ¿de acuerdo? Su longitud va a ser menor que ¿quién? Que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los otros dos lados. En este caso, la raíz cuadrada de ¿quién? De a cuadrado más c cuadrado. Ahí está. A ver, vamos a ver en el primer ejemplo. Ojo, eso se da en el triángulo rectángulo esta desigualdad. El ángulo agudo, el lado opuesto, va a ser menor que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de ¿quién? De los otros dos lados. Veamos aquí el primer ejemplo. Notamos aquí que el triángulo ACB es un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Es un triángulo rectángulo. O sea que estos dos ángulos, sus medidas, ¿cuánto tienen que sumar? 90 grados. Le voy a poner un beta. Opuesto por el vértice, beta. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ángulo recto. Si es un ángulo recto, entonces este ángulo, su medida es menor que 90 grados, o sea que es agudo. Le voy a poner por medida omega. El triángulo AD es un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que la medida de este ángulo, con él, también debe dar ¿cuánto? 90 grados. Le voy a poner por medida θ. A ver, pero vamos a analizar aquí. Si en el triángulo rectángulo estos dos ángulos suman 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces cada uno de ellos va a tener que ser ¿qué? Menor que 90 grados. O sea, alfa menor que 90 y beta menor que 90. Y si recordamos en el teorema de la correspondencia que un triángulo a mayor ángulo, ¿quién se opone? Mayor lado. Si alfa es menor que 90, o sea que es agudo, beta también es menor que 90, o sea es agudo, el mayor ángulo ¿quién es? El ángulo recto. Y el lado opuesto va a tener que ser el lado mayor. ¿Y es mayor que quién? Que los otros dos lados. O sea que los catetos. Ahí está. La hipotenusa es mayor que quién? Que los catetos. En este caso de longitud A y de longitud C. Bueno, a ver, entonces de aquí, si ACB es un triángulo rectángulo, entonces él es un ángulo que mide beta en el triángulo rectángulo, él es agudo. Opuesto por el vértice es agudo. Y hemos comprobado que él es agudo. Si el triángulo AD es un triángulo rectángulo, entonces θ es uno de sus ángulos que también es agudo, ¿no? O sea, es menor que 90.
Por lo tanto, beta, omega y teta son agudos. O sea que el triángulo CD, ¿qué tipo de triángulo es? Un triángulo acutángulo. Entonces vamos a colocar aquí que el triángulo, ¿de acuerdo? El triángulo CDE es un triángulo acutángulo. Entonces, el ángulo agudo, el lado opuesto, justamente nos pide el mayor entero de CE. Justamente el ángulo agudo, el lado opuesto. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Tiene que ser menor que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de quién? De los otros dos lados. O sea, raíz cuadrada de quién? De 31 elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto es? 31. Más el otro lado elevado al cuadrado. 5 raíz de 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 25 por 2 sería ¿cuánto? 50, ¿no? 81, la raíz cuadrada de 81, ¿cuánto es? 9. Bien, x es menor que 9. Entonces, si x es menor que 9, ¿cuál sería su mayor entero? Tendría que ser ¿cuánto? 8. Y como estamos hablando, su longitud está en unidades, tendría que ser entonces 8 unidades. Su menor entero. ¿De acuerdo? X su menor entero. Vale, ¿por qué? Su mayor. Mayor. Ya está. A ver. En el siguiente. En el triángulo obtusángulo. ¿Por qué triángulo obtusángulo? Porque tiene un ángulo obtuso. O sea, su medida es mayor que 90 grados. Ahora, los lados que forman el ángulo obtuso son los lados menores. Como en ese ángulo obtuso es el mayor ángulo, ¿quién se opone? El mayor lado. O sea, el ángulo obtuso, el lado que se opone es el lado mayor. A ver, vamos a apoyarnos de nuevo en el triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo, ¿ya? Los catetos que permanezcan constantes. A ver, ¿qué ocurre si abrimos un poco? ¿Qué ocurre con el ángulo recto? Su medida va a aumentar. ¿Qué va a hacer? Se va a hacer obtuso. Mira, y si al hacerse obtuso, ¿qué ocurre con la hipotenusa? Su longitud va a aumentar. Al aumentar, entonces, la nueva longitud, ¿qué va a ocurrir? Va a tener que ser mayor que este valor. Al hacerse obtuso, el lado opuesto. Entonces, de aquí, tenemos el ángulo obtuso. El lado opuesto va a tener que ser mayor que la raíz cuadrada de quién? De la suma de los cuadrados de los otros dos lados. O sea, de los lados menores, ¿no? ¿Sí? A ver. Y no olvide, ¿de acuerdo? Que en el triángulo rectángulo siempre la hipotenusa es mayor que los catetos. ¿De acuerdo? Como lo repito, por el teorema de la correspondencia, el ese mayor ángulo, el lado mayor. ¿De acuerdo? La hipotenusa es mayor que los catetos. Esto vamos a ver entonces en el ejemplo 2. Si AC toma su menor entero, debemos de calcular el menor entero que debe de tomar ¿quién? AD. Vamos a poner entonces AD su longitud, X. AC, su longitud, Y. Listo. Observamos que en el triángulo rectángulo ABC, el ángulo recto, el lado opuesto, ¿qué vendría a ser? La hipotenusa. ¿De acuerdo? Triángulo rectángulo ABC. Y si la hipotenusa es mayor que ¿quién? Que los catetos. En este caso, ¿qué ocurre? Y es mayor que ¿quién? Que 11 unidades. Pero por condición del problema te está diciendo que AC toma su menor entero. Entonces, si Y es mayor que 11, ¿cuál sería su menor entero? 12, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tendría que ser así. Y, su menor entero, tendría que ser 12 unidades. Lo vamos a colocar ahora en el gráfico. Y tendría que tomar 12 unidades. Bien, ahora lo vamos a analizar en el triángulo ACD. En este triángulo. En el triángulo ACD.
A ver. Si el triángulo ABC es un triángulo rectángulo, él es uno de sus ángulos interiores, es agudo. Y si él es agudo, él tendría que ser ¿qué? Obtuso. O sea que el triángulo ACD es un triángulo obtusángulo, obtuso ¿en dónde? En C. Vamos a colocar aquí que el triángulo ACD ¿qué es? Un triángulo obtusángulo. Obtuso en C. Entonces, ¿qué ocurre? Si él es el ángulo obtuso, el lado opuesto es el lado mayor. ¿Bien? Y ese lado mayor es mayor que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de quién? De los otros dos lados. O sea, 12 al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Y este es conocido, ¿no? 144 más 25, 169. ¿Y la raíz cuadrada cuánto es? 13. 13. Y está. Listo. X es mayor que 13. Como es mayor que 13, ¿cuál sería su menor entero? ¿Sería cuánto? 14, ¿no? Muy bien. X, su menor entero, vendría a ser 14. Como estamos hablando con longitudes, 14 unidades. El siguiente, el segundo. Ahora, la segunda clasificación por la longitud de sus lados, que ellos también se dan de tres maneras. El primero, triángulo escaleno. ¿Por qué? Porque sus tres lados son de diferentes longitudes. En este caso, el lado longitudinal es diferente al de B, es diferente de quién, al de C. Y también B con C son de diferentes longitudes, ¿no? Ya está. Vamos a ver aquí el siguiente ejemplo. Dos lados de un triángulo escaleno tienen por longitudes 5 unidades y 7 unidades. Calcule el número de valores enteros que toma el tercer lado. Bueno, vamos a hacer su gráfico para tener como referencia, ¿no? ¿Ah? A ver. Listo. 5 unidades, 7 unidades, el tercer lado. Ya. Ojo, el triángulo es escaleno. Como el triángulo es escaleno, su tres lados tiene que ser de diferentes longitudes. Lo cual entonces, el lado de longitud de X tiene que ser diferente al de 5. También tiene que ser diferente al de quién? Al de 7. Ahora aquí le vamos a aplicar la desigualdad triangular. ¿De acuerdo? ¿De qué manera? A ver, recuerden, la desigualdad triangular. ¿Cómo es? Va a tener que ser menor y va a tener que ser mayor, ¿no? ¿Menor que quién? Que la suma de las longitudes de los otros dos lados. 7 más 5, 12. Después le colocamos las unidades. Y mayor que la diferencia, ¿no? ¿Y cómo se efectúa la diferencia? El mayor con el menor para que resulte positivo, ¿no? 7 menos 5, 2. Ahora, en este intervalo vamos a colocar lo siguiente. X pertenece a este conjunto de valores enteros. Es mayor que 2. En presente, no toma ni 5 ni tampoco 7. Es mayor que 2. 3, 4, 5 no puede ser. 6, 7 tampoco. 8, 9, 10. Ten presente que es menor que 12 hasta 11. Listo.
Y ahí está. Tenemos un conjunto en el cual estos valores son los que debe tomar x, el tercer lado. La pregunta es el número de valores enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toma 7 valores enteros. Vamos a colocar aquí entonces. Toma 7 valores enteros. Bien, a ver. El segundo, el triángulo isósceles. Iso viene de 2. Está indicando que se trata de un triángulo que tiene dos lados de iguales longitudes. Dos lados de iguales longitudes. El tercer lado lo vamos a denominar en distinto, diferente, como base, como referencia. ¿Para qué? Vamos a darnos cuenta qué va a ocurrir en la base. En un triángulo a lados iguales, ¿qué se opone? Ángulos iguales. Si estos dos lados son iguales, se van a poner ángulos de iguales medidas. Y como lo hemos puesto aquí como base, entonces ¿qué decimos? Que en la base los ángulos interiores son de iguales medidas. En consecuencia también sus ángulos exteriores en la base también son de iguales medidas. Ojo aquí. Vamos a ver. Tenemos aquí el triángulo isósceles. Dos lados de iguales longitudes. Voy a poner así triángulo MN, MNQ. Si este ángulo le pongo, por ejemplo, por medida 2 omega. El de la base, los ángulos de la base, ¿cómo son? Iguales medidas. Ojo que los tres deben de sumar, ¿cuánto? 180 grados. Como deben de sumar 180 grados, cada ángulo de la base, ¿cuánto tendría que medir? Tendría que ser 90 menos omega. Él también tendría que ser 90 menos omega. 90 menos omega, 90 menos omega. Esto te indica que estos ángulos que son agudos, o sea, cuya medida que son menos de que 90 grados, son agudos. Estamos hablando en todo para cualquier triángulo isósceles. Puede ser en este caso acutángulo o obtusángulo. En la base, los ángulos interiores de la base siempre van a ser agudos. Entonces aquí indico que los ángulos interiores de la base, los ángulos interiores de la base son agudos, o sea, menores que 90 grados. Eso hay que tenerlo presente. A ver, vamos a ver aquí un siguiente ejemplo. El gráfico nos dice que AC es igual a D y BD es igual a BE. Es necesario, es importante representar que estos dos longitudes son iguales. Lo puede representar con un símbolo o no, en el gráfico, o con letras minúsculas. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer lo siguiente. Yo voy a representar que el lado AC tiene la misma longitud que el lado AD. De esta manera, ¿no? Voy a poner el frente con letras, de esta forma. Con AD, AD, y así. Longitud A y longitud A. Notamos entonces que el triángulo ACD es isósceles. ¿Quién sería la base? Si AC es igual a AD, CD. ¿Y cómo deben ser los ángulos de la base? De iguales medidas. Lo voy a representar así. Recuerde que estoy representando que sus ángulos, estos dos ángulos, sus medidas son iguales. De la misma manera también entonces, el siguiente dato, que BD es igual a ¿quién? A BE. Debo representar que BD es igual a BE. Yo lo voy a representar de otra manera, ¿no? BE tiene la misma longitud con BD. Listo. O sea que el triángulo EBD también es un triángulo isósceles. Lado de iguales longitudes, el tercer lado, ¿cómo se denomina? Se denomina base. Y en la base sus ángulos, ¿cómo deben de ser? De iguales medidas. O sea que también sería así. Ahora, si tenemos 150 grados, aprovechemos entonces
de calcular el suplemento, ¿no? ¿Cuánto tendría que ser? De 150 para 180, 30 grados. A ver, obsérvese entonces el triángulo aquí, lo que voy a sombrear. Este triángulo, el que estoy sombreando. Para aquel triángulo, él es un ángulo interior, él es un ángulo interior, ¿el quién es? El ángulo exterior. Y este ángulo exterior, ¿cómo lo calculamos? Como la suma de la medida de estos dos ángulos interiores, ¿no? No adyacentes a él. La suma tendría que ser x más 30 grados. También mide ¿cuánto? X más 30 grados. Este también mide ¿cuánto? X más 30 grados. Bueno, ahora analicemos entonces en el triángulo ACD. ¿Por qué en el triángulo ACD? Porque en este triángulo que es isósceles ya tenemos sus tres ángulos interiores. ¿Cuánto deben de sumar sus medidas? 180 grados. A ver aquí entonces, triángulo ACD. Vamos sumando. En el proceso de la suma de estos tres ángulos, al momento de sumar, x, 3x. Más 30 más 30, 60 grados. Y esa suma debe ser igual a 180 grados. Pasa al otro lado, te va a quedar ¿cuánto? 120 grados. Sacándole tercia, entonces x resulta ¿cuánto? 40 grados. Bien. El siguiente, el triángulo equilátero. ¿Es por qué? Porque sus tres lados son de iguales longitudes. En consecuencia, también sus ángulos interiores también son de iguales medidas. ¿A quién? A 60 grados. Si prolongamos sus lados, se forman los ángulos exteriores, por aquí también, ¿no? ¿Cuánto tendría que medir? 120 grados. Triángulo equilátero, sus tres lados son de iguales longitudes, sus ángulos interiores van a medir ¿cuánto? 60 grados. Y también en consecuencia los ángulos exteriores ¿cuánto van a medir? 120 grados. Lo que se presenta siempre en los problemas con los triángulos equiláteros ocurre lo siguiente. Si tenemos dos segmentos de iguales longitudes, formando un ángulo que mide 60 grados, une los otros dos extremos. Automáticamente el triángulo ya es equilátero. ¿De acuerdo? Y completas cada ángulo que mide ¿cuánto? 60, 60 y 60. 60, completamos 60, también 60 grados. ¿De acuerdo? Repito, dos segmentos de iguales longitudes forman un ángulo que mide 60 grados, entonces une los otros dos extremos y automáticamente ya es equilátero. A ver, veamos el siguiente ejemplo. Aquí en el gráfico nos indica que AD es igual a B igual a BC. Debemos de calcular θ. Entonces, hay que representar que esos tres segmentos, o sea, en la figura aquí, AD, AB y BC son de iguales longitudes. Tenemos que representar. Lo podemos representar con longitudes con letras minúsculas o con símbolos, no figuras. Pero yo lo voy a poner así. Que AD tiene más longitud con quién, con AB y con BC. AD le pongo de esta forma. ¿Con quién? Con AB. Y con BC. Listo. Ahora, en el gráfico, ¿qué ocurre? Hemos representado que esos tres segmentos sus longitudes son iguales. Y se observa entonces como que AB y AD son de iguales longitudes y ¿qué ángulo forman? 60 grados. Y si forman 60 grados, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Unir, en este caso, B con D. Ya está. Entonces el triángulo ABD automáticamente ¿qué vendría a ser? Un triángulo equilátero. Entonces vamos a colocar de esta manera el triángulo
ABD viene a ser equilátero, lo cual entonces sería pues de que AB es igual a ¿quién? A BD, y que es igual a D. Listo. Completamos los ángulos. Mide 60 grados. También va a medir 60 grados. Pero todo el ángulo en B, o sea, la medida del ángulo ABC, el ángulo en B, todo el ángulo, ¿cuánto mide? Teta, ¿no? Y si una parte mide 60, ¿cuánto tendría que ser la medida de este ángulo? La diferencia, ¿no? Sería teta menos 60 grados. ¿Bien? A ver, ahora centrémonos en el triángulo DBC. Date cuenta en el triángulo DBC. A ver, triángulo DBC. Tiene dos lados de iguales longitudes. ¿Cómo se denomina? Triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, él vendría a ser la base. Y en la base, ¿cómo son los ángulos interiores? De iguales medidas. Si mide teta, también tendría que ser ¿cuánto? Y en el mismo triángulo isósceles ya tenemos sus tres ángulos interiores. ¿Cuánto tendrían que sumar? 180 grados. Sumando teta más teta, 2 teta. Más este ángulo sería entonces ¿cuánto? 3 teta menos 60 grados. ¿Sería así? 3 teta menos 60 grados. Debe ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Pasa al otro lado. ¿Sí? Pasa al otro lado, entonces a sumar. 3 teta es igual a ¿cuánto? A 240 grados. Sacándole tercia a tercia, entonces teta ¿cuánto resulta? 80 grados. ¿Bien, chicos? Entonces, el triángulo se clasifica, no olviden, de dos maneras. Uno por sus ángulos y otro por ¿qué? Por sus lados, ¿no? Por sus ángulos, o la medida de sus ángulos, ¿no? Triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. Y por la longitud de sus lados, ¿qué tenemos? El triángulo escaleno, triángulo isósceles, triángulo equilátero. Bien, jóvenes, esto ha sido la primera parte del triángulo. Bien, ya quedamos.